El doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha pues desempeñado varias funciones en el Estado, además de su condición de reputado académico, está aquí con nosotros y yo agradezco de corazón que el doctor Almeida pues haya aceptado la invitación. Doctor, caramba. Bien, ¿cómo ¿Cómo está anda todo? todo? Todo Bien, bien, todo bien. Feliz, feliz de que usted esté aquí porque la felicidad mía es cuando en este programa viene gente que da mucha noticia y ese es el ya, caso de la ya especie. digo, tú me dejas hacer noticias porque me dejas hablar y eso es ¿Cómo? importante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor, justo en su último artículo que usted publica cada lunes en el periódico El Caribe, como siempre lo leo y que pues también sale en el periódico Vanguardia del Pueblo y en otros pues portales de internet y me llamó la atención un llamado que usted hacía sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual usted fue pues rector, en el sentido de que un poco se dejara trabajar tranquila la Casa de Altos Estudios y eh, eh, el asunto es que había venido el precedente de casi una semana sin docencia, también pues a mediados de semana también hubo otra protesta. ¿Qué sabe o qué tiene usted sobre pues alguna situación que se esté dando en la universidad, en la UAS, que uno pues no alcance a ver? Bueno, un poco lo sugiero en el artículo, lo digo, la universidad siempre ha sido un poco un instrumento para crear algunas situaciones políticas donde se vea algún momento de ingobernabilidad o algo parecido. En los tiempos de la confrontación, de la Guerra Fría, hasta cierto punto se justificaba, porque bueno, las academias en América Latina fueron una plataforma del pensamiento político, de la defensa de los derechos, etcétera. Pero ahora en tiempo de democracia, donde el comportamiento es y debe ser distinto, donde hasta la guerrilla de la FARC en Colombia se integran al proceso democrático también. Aquí, bueno, ya se hizo hace tiempo. Y no tiene sentido que tomemos la universidad para, en el entorno de ella, hacer desórdenes, como para decir que hay una situación de ingobernabilidad en el país. Como se sabe, las fuerzas políticas de oposición medio han constituido algo que se me parece a lo que hicieron en Venezuela, una mesa de unidad democrática, quizás sea también. Aquí en este país, bueno, pues la cosa no tiene la misma característica que en Venezuela, pero ahí vamos. Y desde ese bloque de partidos de oposición o mesa, ha habido como un comportamiento torpe. Piden el diálogo, se integran al diálogo, se van del diálogo y vuelven al diálogo. O sea, y ellos mismos son los que entran y salen. Y en esa situación lo que muestran es torpeza, repito. Y claro, ellos al romper en el diálogo quisieron crear algunos focos de ingobernabilidad en el país, en la UAS y en varios puntos más que no tengo por qué enumerar en este momento. Y luego retornan, repito, como ya dije. ¿Qué es lo que está pasando realmente con ese bloque de partidos? Lo que está pasando con la oposición en la República Dominicana es que no tienen liderazgo. Los liderazgos son importantes. Los liderazgos le dan cohesión, unidad a una expresión, a una fuerza. Por ejemplo, el PLD tiene liderazgo de más. Entonces el manejo de nosotros es manejar, equilibrar ese liderazgo. Por eso hacemos mucho esfuerzo, y yo soy uno de los que interviene mucho en eso, para que entre Danilo y Leonel no haya ruido. De tal manera que la fuerza partidaria siga siendo coherente. Los liderazgos, Juan Bosch nos decía, los partidos se dividen en la cabeza, no en la base. Ahí es donde se dan las divisiones. Y en el caso del PLD hemos cuidado mucho. A pesar de que ha habido crisis fuertes y sacudidas
fuertes, fruto también, si se quiere, de una expresión de esos liderazgos. También hemos sabido manejarlo de tal manera que se ve el PLD ahora mismo sobre los rieles, totalmente sobre los rieles. Danilo manejando el Estado, Leonel manejándose en el partido. Eso no quiere decir que no haya también en algunos aspectos cruces de información, opinión o sugerencia. Lo que quiero decir con eso es que hemos logrado lo que la oposición no ha conseguido. La oposición debiera de trabajar creando un liderazgo. Los partidos políticos, mira, cuando empezamos en el PRD en el año 61, yo era un adolescente, y luego ya, después que fundamos el PLD, igualmente, Juan Bosch nos bajó una línea de trabajo político que consistía básicamente en que no teníamos por qué aliarnos a ninguna fuerza. Porque una fuerza nueva, emergente, si se alía a otras fuerzas, la imagen, la señal que da, es la señal también de las otras fuerzas políticas. Pierde fisonomía. Sí. Dime, ¿cuáles son los partidos que están en el bloque de oposición? Bueno, uno dice, ahí está el PRM, ¿y cuáles son los líderes del PRM? Es Hipólito, es Abinader, es Chu, el otro. ¿Cuáles son los líderes ahí? Porque se ve como una indefinición. Eso no ayuda. No lo ayuda a ellos, pero soy también, confieso que tampoco nos ayuda a nosotros. Porque en la medida en que hay una fuerza de oposición, así como necesitamos equilibrio interno como partido, también necesitamos equilibrio entre partido oficial y los partidos de oposición. ¿Cómo no? Sin embargo, hay la impresión o lo que hablan es de que aquí hay una especie de crisis política a tal punto que el pasado miércoles el ex candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, habló y sobre todo focalizado en el tema básicamente de la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, de que si no hay un consenso sobre pues la integración de esos órganos, evidentemente aquí no va a haber paz, no va a haber gobernabilidad y que al PLD y sobre todo al presidente Medina es el que más le interesa, y esto a raíz de unas declaraciones que dio el ministro administrativo en el sentido de que se quiere forzar que el gobierno entre a un asunto que le corresponde al Congreso para un poco que viole pues la Constitución y todo esto. Entonces, dentro de este escenario se produce la declaración de Luis Abinader, que es que uno lo ve como más, que encarna, se diría, ese liderazgo de oposición. Qué bueno que asome, que plantee, no importa lo que diga, lo importante es que asome, que tenga presencia. Ahora, también ocurre que es él que debe cuidar lo que va a decir. No soy yo que debo decirle cuida esto, cuida aquello. Porque la población dominicana no está en el tema de la ingobernabilidad, no es verdad. La población dominicana está en otros temas, seguridad ciudadana, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la educación, el tema energético, son temas para los ciudadanos dominicanos. En esta semana el Consejo de Gobierno recibió el informe del presidente de la República sobre el presupuesto, la propuesta de presupuesto nacional, y ahí más o menos se hizo una especie de consenso. De 665.000 millones, ahora va a 711.000 millones. Ha habido un aumento en las partidas presupuestales, porque en esta sociedad nuestra el Estado es que mueve la economía. Si el Estado no mueve la economía, aquí entramos entonces en una especie de recesión. Por eso es que el gasto hay que expandirlo obligatoriamente. Ahora bien, eso implica que el gobierno haya expedido o planteado la expedición de bonos por más de 2.000 millones de dólares. Más de 2.000 millones de dólares implican más de 100.000 millones de pesos para poder equilibrar ese presupuesto. Y yo muchas veces, y esto es un punto crítico para nosotros como partido en el gobierno, muchas veces me he dicho, bueno, ¿y cómo podemos atender el tema
de la seguridad ciudadana, o el tema de la pobreza, o el tema energético, o el tema de la educación, es lo que está más protegido, diría yo, si el Estado no recibe los ingresos necesarios. La presión tributaria en 14% del PIB no le da. El 14% a lo sumo es menos de 10.000 millones de dólares al año. 10.000 millones de dólares son 460.000 millones de pesos. Ahora nos estarían faltando más de 300.000 millones de pesos para poder completar el presupuesto del año próximo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí las medidas impositivas descansan sobre la población. El ITEVI lo paga el pueblo. Tú con tu pequeña empresa que hace estas programaciones que tú llevas hacia adelante, tienes que pagar un anticipo. Si este año te ganaste, por yo dar una suma, 50.000 pesos, tú vas a pagar el año que viene anticipo por esos 50.000 pesos, habiendo ya pagado impuestos este año. Y no hay impuesto más regresivo que ese. Si a mí me dicen, el 80% de los negocios es informal, yo digo, lógico, no quieren pagar impuestos, porque ¿por qué aquí los ricos no pagan impuestos? Y lo que pagan es como si fuéramos igual que tú, que yo y que todos. Bueno, yo voy a comprar un artículo. Ese artículo me cuesta a mí el mismo porcentaje de ITEVI a que si lo fuera a comprar un bonete, un bichino, sí, un corripio. Igual. ¿Pero por qué? O sea, que por demás yo no estoy de acuerdo con los ITEVI. Luego, el tema nuestro ahora mismo es un tema fiscal también. Porque la recaudación fiscal nuestra, por más que la mejoren y por más que el Estado vote empleados, como a veces plantea el sector privado, eso no va a dar como quiera. Pero si votáramos empleados y redujéramos los gastos del Estado, entonces lo que se afecta en el sector económico, porque la economía se entra en recesión y se paraliza. Esto es una cadena de cosas y yo digo, ¿hasta dónde la oposición se maneja con estos temas? No los veo hablar de eso. Y no es que yo quiera que hablen de eso, es que ellos deben manejar los temas que a la población le interesa. Seguridad ciudadana, ya dije, pobreza, ya digo. El tema de la calidad en la educación, que aunque tiene los recursos, el tema es la calidad en la educación. ¿Cómo no? De manera que no hay crisis política como ellos están planteando. No, que va a haber crisis política. Ellos han querido, es más, se fueron para querer una crisis, se dieron cuenta que no pueden y volvieron de nuevo al diálogo. ¿Y qué fue que se lo pidieron? No, ellos volvieron. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Volvieron. El activismo del sector empresarial y la sociedad civil en todos estos temas parece que también... Bueno, aquí hay un problema que se visualiza. Ahí el sector privado está incursionando mucho directamente en el tema político partidario. Y eso a ellos no les conviene. Cada cual en su área. A ellos, el valor de ellos, el interés de ellos debe ser el mercado, que el mercado funcione. El valor de los partidos es que haya estabilidad, gobernabilidad, para que el mercado funcione y para que el pueblo disfrute de la libertad de vida. O sea, el rol de un partido no es el rol del empresario. El rol del empresario es al revés, tampoco el rol del partido. Y ya estamos viendo empresarios metiéndose en la actividad política porque parecen que ven fácil que con invertir 200, 300 millones de pesos pueden lograr algunas posiciones. Y cuidado si hasta la cabeza de la posición en la administración pública. Entonces dirigir el Estado y dirigir la parte política, porque a ellos se les fue de la mano el control del Estado con el PLD. Se les fue de las manos porque el PLD le da respuesta como la que le dio el presidente Medina. No me pidan que viole la Constitución. Soy el presidente de la República y quien discute los temas relativos a la ley de partido, a la integración de la Junta Central Electoral, del Tribunal Electoral, es el Congreso de la República. Ahora, los partidos políticos tienen una representación en el Congreso de la República. Y son los partidos políticos que tienen más que ver, repito, con esos temas también. Y sin embargo, el PLD se ha abierto
para la discusión con las fuerzas políticas y con que se oiga a la sociedad civil con esos temas. Así, una sociedad que se maneje así no cae en ingobernabilidad. La ingobernabilidad nos puede venir a nosotros si no más sabemos manejar el tema económico de la sociedad dominicana, que es un tema que hasta ahora ha sido en forma excepcional. Es tanto así que somos el país, después de Panamá, que más va a crecer el PIB, el Producto Interno Bruto, en este año. ¿Cómo no? Y llamó la atención que sectores, inclusive, y eso se comentó mucho y se aireó mucho, que sectores que hasta pues auspiciaron eh, un sinnúmero de protestas contra el presidente Fernández y contra Funglode, finalmente visitaron esa institución y lo visitaron a él para pues que también llevar al comité político parte de sus sugerencias. Tú mencionas y me hace pensar en algo que he reflexionado varias veces. ¿Por qué ese peso en el liderazgo de Leonel Fernández? Bueno, Leonel no es confrontador, Leonel no hace ruido con sus adversarios, es hasta decente con ellos. Estamos en un régimen democrático, es exponer ideas, es exhibir un nivel adecuado del planteo de los problemas. ¿Y cuál es, en cambio, la posición aún de algunos compañeros nuestros que quisieran llegar a ser hasta presidente? El tema de la confrontación. Yo creo que si no enriquecemos el lenguaje y el nivel del diálogo, es muy difícil que progresen algunos liderazgos. Leonel Fernández fue combatido desde el 2012 hasta ahorita. Y yo era de lo que decía, y le decía a él, eso en vez de hacerle daño le va a hacer bien. Si logra aguantar esa investida, como lo hizo. El pueblo, ¿qué fue lo que finalmente vio? Que él estaba haciendo, que él era una víctima. Victimizaron a Leonel. Leonel sale ahora de este proceso con la mayor fuerza para ser presidente en el 2020. ¿Cómo? Claro. Y él está en eso. Esa no es la pregunta en todo caso, porque yo no puedo responder por Leonel. Pero por usted yo sí. digo que hace la actual Leonel. Yo digo las condiciones creadas son para que él apunte como un hombre con enormes posibilidades. Y obviamente a usted le gustaría eso y está en eso. Bueno, una cosa es lo que a mí me gusta y Sí. otra cosa es lo que él finalmente decida. Porque también hemos conversado sobre este tema y lo digo además por los compañeros que ven mucho este programa. Estos son tiempos del PLD. Hay que darle todo el tiempo al PLD desde el lado de Leonel y desde el lado del partido. Todo el tiempo al gobierno lo que está en el gobierno. O sea, pero como tiempo, este es el tiempo del PLD para asumirlo y lograr consolidar su situación y su estructura y superar debilidades que exhibe el PLD. En ese sentido, eso significa no chocar tampoco internamente con ningún sector. Los compañeros que puedan estar inscritos como yo de un lado de esto, debemos entender eso. No se debe estar chocando con ningún sector dentro del partido. Y que además, en todo caso, las confrontaciones hacia afuera, que no sean confrontaciones dadas con rudeza y en forma agria, porque estamos en el poder. Entonces se nos ve a nosotros con arrogancia. Él me tiró una piedra y yo le respondo con otra piedra, el arrogante soy yo que estoy en el poder, porque yo no debí tirar esa piedra. Sí. Así es que la gente del pueblo ve las cosas y así que las sociedades también ven las cosas. De que Leonel apunta y bien que apunta. Está en una dirección segura, estable, cierta. Y bueno, yo le aconsejaría a mis compañeros que desde ahora vayan pensando en que hay otras oportunidades más adelante y ellos están más jóvenes que Leonel.
Voy a solicitar la anuencia del doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de la entrevista.